algunas comunas que lograron llegar un poco bien, otras que llegaron un poco más, digamos, en relativa situación, pero para ahondar un poco en lo que involucró el desafío de la vuelta a clases, me acompaña Gino Cortés, director nacional de la Agencia de Calidad de Educación. Muchas gracias, Gino, por estar con nosotros el día de hoy en TVU Noticias. Gracias, Carlos, por esta invitación. Siempre es agradable volver a la región. Yo soy de acá, Concepción, así que es muy agradable. Perfecto, se siente como en casa, entonces. Así es. Hablar un poco de lo que ha sido este retorno a clases. Sabemos que recién el primer día, pero quizá haya un balance más o menos preliminar de lo que se desprende de este mismo retorno. Era necesario la vuelta a clases, pero indíquenos usted, ¿qué es lo que se puede desprender ahora mismo que estamos? Sí, efectivamente, hoy día estamos desde la Agencia de Calidad de la Educación a nivel nacional, y también otros colegas más se han desplegado en el resto del territorio nacional para potenciar y dar un mensaje fuerte acerca del retorno a clases. ¿Qué significa esto? Significa que queremos hacer un llamado muy potente a todas las comunidades educativas, principalmente a los padres, apoderados, a los docentes, directivos, que tenemos que hacer un especial énfasis en el retorno a clases. Antes de la pandemia, el porcentaje de asistencia era cercano al 92% en el mes de mayo de un año como este, y en la actualidad tenemos una asistencia promedio de un 89,7%, que si bien es mayor que el mismo mes del año pasado, que era cercano al 88,4-5%, estamos hablando de 3,1% de diferencia, tenemos que mejorar aún más. ¿Y por qué es importante mejorar? Porque cuanto más asisten los estudiantes a clases, mejores resultados de aprendizaje tienen. Y creo que por ahí va también esta clave acerca de la importancia de asistir en este periodo de tiempo. Ahora, a hablar de lo que fue, bueno, se trata de hacer un balance también, obviamente, de los mismos desafíos que se logran desprender desde la misma agencia. No vamos a decir que es un ente regulador, pero tiene como una facultad que trata de dar este balance y también tratar de desprender ciertas realidades o problemáticas que está experimentando nuestra misma educación. Lo que va ya el segundo semestre, ¿qué se puede indicar o quizá también indicar de la misma realidad regional para que podamos adecuarnos al contexto en el que estamos, por favor? Sí, yo creo que aquí el mensaje más potente es que el aprendizaje en general no puede esperar. Y cuando hablamos de que el aprendizaje no puede esperar, significa que es importante que los estudiantes asistan para que aprendan más y mejor. Y no solo contenidos, sino también habilidades. Por ejemplo, pensamiento crítico, pensamiento global, que son las habilidades de los estudiantes que se requieren para el siglo XXI. Esta forma de aprender también nos permite ensayar patrones de relaciones sociales, como por ejemplo habilidades sociales, habilidades socioemocionales, las interacciones, y esas pautas de relaciones son las que después se replican en el mundo laboral o en la adultez. Por lo tanto, la asistencia a clases no es menor. Incluso desde el punto de vista del CIMSE, que es una de las evaluaciones que implementa la Agencia de Calidad de la Educación, se dice que la asistencia a clases tiene un porcentaje superior a 10 puntos del CIMSE en aquellos casos en que tienen un buen nivel de asistencia. Pero no solo la asistencia, no solo el aprendizaje, sino que también la convivencia escolar. Es otro de los temas relevantes que también hemos monitoreado a partir de este año a través del monitoreo de la convivencia escolar, y que hablan de una diferencia de hasta 28 puntos. ¿Y por qué es importante? Porque después de la pandemia tuvimos una crisis en todo el sistema, no solo en el sistema educativo, pero el sistema educativo se vio especialmente resentido, y es hoy día en donde estamos viendo estos primeros brotes verdes. Entonces, en estos primeros brotes verdes es importante entregar el mensaje de asistir, precisamente para que la recuperación sea mucho más rápida y retomar el camino que teníamos antes de la pandemia. Eso le iba a preguntar también, profundizando en esa área, por favor, en lo que es la misma convivencia de los alumnos en los episodios de violencia, que han sido varios durante este último tiempo. ¿Se ha cambiado esta situación? ¿Hay cifras que logran avalarlo, así es que nos pudiese decir? Mire, yo creo que lo más importante es mirar este fenómeno desde una perspectiva más bien global. El problema de salud mental o el problema de convivencia escolar es un problema que va más allá de la sala de clases. Lo hemos visto a través de un estudio que implementamos la Agencia de Calidad junto a la OCDE, que es el estudio de habilidades socioemocionales CES, en donde nos dice, por ejemplo, que el 40% de estudiantes de 15 años tiene una baja satisfacción con la vida. Y hablar de eso es un fenómeno preocupante, es mayor que el que habíamos observado en otras mediciones. Pero cuando lo vemos en el concierto internacional, estamos viendo que son indicadores que en la mayoría de los países aumentaron después de la pandemia. Por lo tanto, los países y las políticas públicas tienen que enfocarse a resolver estos problemas. ¿Por qué?
porque si resolvemos bien el problema de convivencia escolar o una sana convivencia, entonces también vamos a estar asegurando muchos mejores aprendizajes. Por ejemplo, lo que decía hace un minuto, la diferencia de puntajes en el CIMSE de los establecimientos que tienen un ambiente protegido. ¿Qué significa eso? Que los estudiantes perciben que están seguros dentro de un establecimiento educacional, tienden a tener 28 puntos más en el CIMSE que aquellos establecimientos cuyos estudiantes reportan que no se sienten seguros o protegidos. Por lo tanto, cuando hablamos de educación, hablamos de un sistema que es complejo, en el que influyen distintas variables, como la asistencia escolar, como la convivencia escolar, y que va en pro de nuestros estudiantes. Estamos con Gino Cortés, director nacional de la Agencia de Calidad de Educación. Me gustaría pasar a otro tópico, director, sobre los mismos resultados. Sabemos que la agencia ha estado funcionando desde el año 2011 y bueno, se ha tenido una hoja de ruta durante bastante tiempo en lo que es la materia de la mejora del servicio educacional, sobre todo lo que es la misma educación pública. Dentro de lo tangible que se ha logrado avanzar, ¿cuáles son esos avances que se desprenden en distintos marcos de la realidad? Pensando en calidad educativa, ¿sí? Desde el punto de vista de la calidad educativa, claro, efectivamente el año 2011 se crea la ley que crea la Agencia de Calidad, la Superintendencia de Educación, el Consejo Nacional, y que también el Ministerio de Educación como órgano rector viene a regular este conjunto de instituciones. Este sistema de aseguramiento lo que tiende a hacer o lo que pretende hacer es asegurar y garantizar la calidad de la educación en los estudiantes. Lo que hemos visto en la última década es que efectivamente han habido ciertos avances, principalmente en cuarto básico, en la región del Biobío también. De hecho, a mí me tocó fundar la Agencia de Calidad aquí en la región del Biobío, y en ese periodo de tiempo hablábamos de resultados que estaban cercanos a los 255 puntos y que han ido aumentando progresivamente en el tiempo en educación básica en cuarto básico. Se habla que cerca del 30%, voy a dar cifras redondas, no son exactas, cerca del 30% de los estudiantes están en el nivel mínimo, es decir, el nivel insuficiente, que es el mínimo esperable, pero el 70% ha logrado ir avanzando en el tiempo. Distinta es la situación en segundo medio, en donde estamos hablando de la mitad. Cerca del 50% de los estudiantes no alcanza el nivel mínimo esperado para el nivel. Si bien se ha visto cierto nivel de avance en educación básica, en educación media los resultados se ven estancados o estables, si lo quiere decir de otra manera, desde el punto de vista de los resultados de aprendizaje. Y desde el punto de vista de la convivencia escolar, se veía un incremento en la década hasta el 2018, viene la pandemia y los resultados tanto de aprendizaje como de convivencia escolar caen. ¿Cuál es la gracia del sistema? ¿Cuál es lo positivo del sistema? Es que Chile tuvo la capacidad de recuperarse rápidamente, bajó sus resultados, pudo contenerlos en un primer lugar y luego recuperar los resultados en educación básica, y en educación media vamos a medio camino. Uno se podría preguntar, bueno, ¿a qué se debe que Chile es capaz de sostener estos resultados? Y yo creo que aquí hay importantes elementos que analizar. ¿Cómo? Y, por ejemplo, los profesores respondieron rápidamente en la pandemia, se adaptaron rápidamente, pudieron hacer clases a través de WhatsApp. Yo creo que todos nos podemos acordar de esa época en donde los profesores tomaban contacto con nosotros, los apoderados, para pasar las listas de clases. Habían otras realidades, aquí mismo en la región del Biobío, más al sur, de radioescuelas. Utilizaban las radios para hacer clases y llegar a sus estudiantes, o hacían llegar las guías, los materiales pedagógicos de la manera que fuera posible. Desde ese punto de vista, los aprendizajes bajaron, pero no tanto como lo que proyectábamos y lo que pasó en el resto del mundo. En Chile fueron cerca de 6 puntos, o 4 puntos en el caso de lectura, pero en Europa fueron de 15 puntos, pensando en la evaluación de PISA, mismas mediciones. Entonces, desde ese punto de vista, el sistema educacional chileno tiene esa fortaleza y se recupera rápido. Y una de las variables que yo considero elementales es la relación entre el docente y el estudiante. Fíjese que en el último resultado que también dimos de la prueba PISA, los niveles de confianza entre el estudiante y el profesor son más altos que el nivel de confianza entre los propios estudiantes. Y eso nos habla de que los profesores durante un tiempo fueron capaces de contener la realidad socioemocional de los estudiantes, respondiendo a esa necesidad para prontamente enfocarse en aquello que es esencial, que todos y todas puedan aprender. Me acuerdo de ese comentario que también mencionó la situación de la lectura. Hay, bueno, un desafío bastante ambicioso, si es que se le puede catalogar de esa manera, es el tema de la misma comprensión lectora en niños y niñas a la temprana edad, y que, bueno, quizá no vamos a nombrar cada uno de los factores que quizá desprende la evolución de un alumno desde la básica a la enseñanza media, pero ¿cómo se ha tratado de abordar esta misma situación? Porque al final del día es la capacidad de comprensión, la capacidad de recibir información es algo que podría repercutir en el largo plazo en la formación educacional de un niño o una niña también.
Sí, efectivamente. La comprensión de la lectura es una de las habilidades básicas y habilitante para el resto de los aprendizajes. De ahí es que muchos esfuerzos en distintos gobiernos se ha puesto en potenciar la capacidad de habilidad de comprensión lectora en estudiantes desde más edades tempranas. Pensemos que en segundo básico, según lo que dicen nuestras bases curriculares actuales, todos y todas las niñas debieran leer comprensivamente para lecturas de su nivel al término de ese año. Y efectivamente en cuarto básico estábamos viendo que alrededor del 30% no alcanzaba los niveles mínimos. Si uno mira al pasado, claro, hemos ido progresando, pero aún así nos queda un importante número de estudiantes a quienes hay que apoyar con iniciativas lectoras, de comprensión lectora. Por eso es que desde la Agencia de Calidad de la Educación, además del CIMSE, creamos un ecosistema de evaluaciones. Una de esas es el diagnóstico integral de aprendizaje. Y el diagnóstico integral de aprendizaje se aplica en 3 momentos del año y además creamos el diagnóstico integral de aprendizaje para la reactivación de la lectura. Entonces los profesores después de la pandemia aplicaban esta prueba y tenían una prueba adicional para todos los estudiantes que no sabían leer después de la pandemia y pudieran ver los niveles prelectores, es decir, identifica consonantes, identifica vocales, si puede entender o comprender la idea cuando alguien le lee un texto, que es distinto cuando lo leen ellos mismos. Entonces, desde ese punto de vista, hubo herramientas y hay herramientas disponibles en el sistema que los establecimientos están ocupando y que en cierta medida también es producto de este repunte rápido que en el fondo que tuvimos en las mediciones estandarizadas de CIMSE y de PISA que entregamos a fines del año pasado. Ahora, me gustaría volver a una de las cifras que dio al principio, que un 89% ha vuelto a clases. Sin embargo, hay una cifra que no va a decir que obviamente es preocupante, pero a lo que voy es que ha cambiado, pero sigue habiendo un 11% que no está asistiendo. ¿Por qué se debe esa situación, director? Uno podría hacer distintos tipos de atribuciones. En primer lugar, en la región del Biobío, el año 2018, un 92% de los estudiantes asistían a clases en la misma fecha y si lo comparamos a este mes, en el año 2020, claro, con el año 2024, estamos hablando de un 89,7%, es decir, nos acercamos a la cifra prepandémica, pero también uno podría decir el 92% también es bajo, nos queda un 8%, ahora nos queda un 11%. Las variables pueden ser múltiples. En primer lugar, efectivamente hay muchos estudiantes que después de la pandemia se quedaron fuera del sistema y no fueron capaces de ser captados. Por eso hay una política pública que lanza el Ministerio de Educación, está siendo implementada por la mayoría de los establecimientos educacionales, que es el de revinculación. Y hay una serie de profesionales que están contratados para contactar a estos estudiantes que no están asistiendo a clases y poder revincularlos con el sistema educativo. Es vital que asistan a clases, precisamente porque ahí se aprende, se crean nuevas relaciones y se saca de aquellas condiciones que puedan ser más maltratantes o puedan estar expuestos a situaciones de mayor vulnerabilidad. ¿Y hay una tendencia de motivos detrás? ¿Por qué no vuelven después de la misma pandemia? ¿Temor a contagiarse? ¿Las mismas relaciones sociales? ¿Hay algún factor común detrás de todos esos casos, director? Podríamos decir que, claro, hay factores de la misma pandemia, el temor a contagiarse, también que algunos padres y madres vieron que había un menor beneficio en asistir a clases, sobre todo en edades tempranas. También disminuyó fuertemente la asistencia en niveles de educación parvularia. ¿Por qué? Porque uno tiende a pensar que niños de edades muy tempranas no es necesario que asistan a clases o al jardín infantil porque en la casa se van a contagiar menos, hay menor exposición a los riesgos, que es un dato real. Pero también sabemos que cuando los estudiantes asisten al jardín infantil, ellos tienen una mucho mejor probabilidad de aprender y de tener mayores probabilidades de éxito académico, laboral en el futuro. Por lo tanto, la iniciativa de potenciar la asistencia en edades tempranas es una iniciativa que estamos potenciando desde la Agencia de Calidad, seguramente todo el Ministerio de Educación, y por eso estamos desplegados en todo el territorio. Y además de, bueno, me imagino que dentro de las mismas iniciativas inmediatas está involucrar a reorientar a las familias para que los niños y niñas vuelvan a clase. O sea, yo me imagino, claro, estamos hablando de Concepción propiamente tal, pero también me imagino hay problemas de acceso a la educación en la provincia del Biobío, también en la provincia de Arauco, donde el transporte sin duda es factor. ¿Se dimensiona eso también dentro de estos factores o esto es menos habitual de lo que se está...? Sí, de hecho, al inicio de la pandemia, uno de los factores que reportaban muchos sostenedores, los sostenedores son quienes están a cargo de los establecimientos educacionales, era el problema del transporte y el acceso. Sin embargo, a través de distintas interpretaciones normativas que tuvieron los mismos sostenedores y algunas iniciativas parlamentarias y del gobierno, se logró facilitar el transporte en muchas de estas comunas, de modo que ya ese es un problema que está medianamente resuelto y ahora lo que falta es acercar. Por eso el revinculador
que hoy día está contactando a los padres, apoderados, porque están identificados estos niños, también es posible contactarlos para asistir. Y hay una segunda variable que también está estudiada, que tiene que ver con la migración. Hay una alta migración de estudiantes que evidentemente vienen de otros países, ingresan al país, permanecen por un periodo de tiempo y luego salen del país sin tener registro de su salida, ya sea porque salen por canales o por conductos irregulares, y desde ese punto de vista también ahí se pierde el rastro. En ese esfuerzo también está la política pública para poder mapear y poder reincorporar a todo el contingente. Por último, para ir cerrando, ya estamos a mitad de año, quizá antes del cierre del año escolar se establecieron metas en cuál es el porcentaje que les gustaría tener esta presencia de alumnos, alumnas nuevamente, cerca del 90%, superando el 95%, dígame usted. A ver, yo creo que es bien impopular decir que esperamos solo el 90%. Y pensando en que es vital que todos asistan, una meta ética sería que el 100% de los estudiantes asistan a clase. Sin perjuicio de esto y pensando en que las metas uno se las tiene que establecer responsablemente y en el tiempo, al menos es deseable que se alcancen los niveles de asistencia prepandémicos, que estaban cercanos al 92%, pero no dejar de hacer los esfuerzos por la asistencia, porque a través de eso también se resuelven muchos problemas, tanto sociales, de salud mental. Las relaciones son sumamente importantes para mejorar la salud mental, y sobre todo cuando hoy día vemos que los estudiantes confían plenamente en sus profesores como una de las variables positivas que dejó la pandemia. Y una segunda variable que está asociada a los niveles de resiliencia. Chile está dentro de los países más resilientes del mundo en las mediciones internacionales, en la prueba PISA, que recientemente entregamos, de creatividad y de matemática, que sobrepasan el 12,7%, y el promedio de la OCDE de los países desarrollados es del 10,4%. Entonces, el sistema puede mejorar, lo ha hecho en el pasado y no veo por qué no se da esta la oportunidad de lograrlo. Bueno, ahí está un poco entonces este detalle, ya pasado un poco la mitad del año, sí, ahondar un poco en estos balances, que igual es importante. Agradecerle, director, por estar con nosotros en TVU Noticias, información importante sin duda en materia